Entonces, usted va a hacer una ranura, y luego va a colocar el cobre y moverlo hacia adelante y hacia atrás, y eso va a cortar el granito. Esta es la primera instancia de este motivo que se ha utilizado. Aquí es donde todo comenzó. Hay una pieza de piedra, no más grande que tu antebrazo, guardada en un museo de Londres, que lleva más de 100 años volviendo locos a los ingenieros que la examinan. Es un cilindro de granito rosado, con un surco en espiral tallado alrededor, como la rosca de un tornillo. Y ese surco está haciendo algo que, según toda la física que conocemos, no debería poder hacer. El granito está hecho de minerales distintos pegados entre sí, unos blandos, otros extremadamente duros. El más duro de todos es el cuarzo. Cuando frotas granito con arena, que es literalmente el método que cualquier libro de texto dice que usaban los antiguos egipcios, la parte blanda se desgasta primero, y la parte dura queda sobresaliendo. Así funciona la abrasión, siempre, sin excepciones. Es física básica que puedes comprobar tú mismo con una piedra y un puñado de arena. En esta pieza específica, ocurre justo lo contrario. El surco es más profundo exactamente donde está el cuarzo, el mineral más duro de todos. Algo atravesó ese cristal más rápido que el material blando que lo rodeaba, y eso no es lo que produce el desgaste. Eso es lo que produce una herramienta de corte con una punta fija, cargada bajo una presión enorme, cortando el material en lugar de simplemente rozarlo. El hombre que encontró esta pieza fue uno de los arqueólogos más meticulosos de toda la historia. La documentó con un cuidado obsesivo en 1883, y básicamente admitió que no tenía explicación. 140 años después, seguimos sin tenerla del todo, y esa piedra pequeña es solo el comienzo. Porque repartidos por Egipto a plena vista, en lugares donde puedes entrar con un boleto de turista, hay objetos que llevan esa misma firma imposible, pero a una escala que hace que esta pequeña pieza parezca un simple calentamiento. Cajas de 70 toneladas con interiores tan planos que las fábricas modernas cobran una fortuna por igualar esa precisión. Un obelisco abandonado a medio tallar que, de haberse terminado, habría pesado más que un avión comercial completo. Y una huella dejada dentro de esos cortes que ningún egiptólogo esperaba encontrar jamás. Vamos a recorrer estas pistas, una por una. Objetos reales que puedes visitar y tocar. Y al final vas a entender algo que casi nadie que discute este tema en Internet realmente comprende. La respuesta real es más extraña que la teoría de los extraterrestres, y está mucho mejor documentada. El obelisco que nunca se levantó. Empecemos con la pista que se puede ver desde 100 metros de distancia. En las canteras de granito del extremo sur de Egipto, hay una zanja excavada directamente en la roca. Dentro de esa zanja, todavía unido a la piedra madre por su parte inferior, yace un obelisco. Nunca fue tallado por completo, nunca fue levantado, nunca se movió de ahí. Si lo hubieran terminado, habría medido más de 40 metros de altura y habría pesado alrededor de 1000 toneladas. Eso lo convierte en la pieza de piedra más pesada que cualquier civilización, en cualquier época de la historia, incluyendo la nuestra, jamás haya logrado extraer, transportar y poner de pie. Hoy no existe una grúa en el mundo con capacidad para levantarlo de una sola pieza. Se le atribuye generalmente al reinado de una faraona que gobernó alrededor del año 1500 antes de nuestra era, y se abandonó porque, a mitad del trabajo, apareció una grieta en el granito. Esa fractura todavía es visible hoy. Pero lo verdaderamente interesante no es el obelisco en sí, es la zanja que lo rodea. Para liberar ese bloque de la roca madre, los trabajadores tuvieron que cortar un canal alrededor de todo su perímetro, de unos 70 centímetros de ancho, bajando varios metros dentro del granito sólido. Ese canal sigue intacto. Se pueden ver sus paredes, se puede ver su piso, y ese piso cuenta exactamente cómo se extrajo la piedra. El fondo está cubierto de depresiones poco profundas, redondeadas, superpuestas entre sí, como si alguien hubiera presionado repetidamente el pulgar contra arcilla húmeda a una escala del tamaño de una mano. Por las paredes corren surcos verticales. Durante décadas, la explicación oficial ha sido el golpeteo constante. Esferas de dolerita, una piedra incluso más dura que el granito, lanzadas una y otra vez contra la superficie, hasta pulverizarla poco a poco. Y esta explicación tiene algo a su favor que la mayoría de las teorías alternativas prefieren ignorar por completo. Esas esferas de dolerita
todavía existen. Cientos de ellas han sido encontradas dentro y alrededor de la cantera, desgastadas, golpeadas, exactamente donde quedaron tiradas. Nadie tiene que imaginarse la herramienta. La herramienta está ahí, en el suelo, a la vista de todos. Eso es evidencia real, y merece tomarse en serio. Pero aquí es donde la explicación empieza a mostrar grietas. Y no es el problema que la mayoría de la gente cree. El golpeteo funciona. Es lento, es brutal, y produce exactamente la superficie irregular y llena de cráteres que se ve en el fondo de esa zanja. Los experimentos lo han confirmado una y otra vez. El problema no es si funciona, el problema es qué produce en el otro extremo del proceso. El golpeteo deja una superficie rugosa, desigual, granulada, perfecto para una zanja de cantera que nadie volverá a mirar de cerca. Pero los objetos terminados que salieron de estas mismas canteras no son rugosos. Son exactamente lo contrario. Algunos están pulidos como espejos. Algunos llevan jeroglíficos tallados en granito con bordes tan definidos, tan profundos, con paredes paralelas y perfectamente rectas, que un cincel de cobre o de bronce simplemente se doblaría al primer golpe contra esa piedra. Entonces, tenemos un método documentado para la fase tosca y un método completamente indocumentado para la fase fina. Dos niveles de tecnología distintos en el mismo sitio, en el mismo periodo histórico. Y el segundo no dejó ninguna herramienta atrás. Ese vacío es todo el misterio. No son extraterrestres. Es un vacío en la caja de herramientas que conocemos. El núcleo que desafió a la física. Ahora viene la parte extraña, porque esta segunda pista no es una marca en una pared. Es un pedazo de la piedra que fue removido y que, contra todo pronóstico, sobrevivió hasta hoy. Cuando perforas un agujero con una broca sólida, conviertes todo ese volumen de piedra en polvo, pero cuando perforas con un tubo hueco, dejas un cilindro parado en el centro. Este cilindro se llama núcleo, y en Egipto los trabajadores antiguos los desechaban sin ningún cuidado, porque para ellos eran simple material sobrante. Esos núcleos son lo más parecido que existe a una grabación real del proceso de corte. Cada giro de la herramienta quedó escrito en su superficie. En 1881, un topógrafo inglés que trabajaba con una precisión obsesiva, nunca antes vista aplicada al estudio de Egipto, recolectó varios de estos núcleos descartados. Uno de ellos, catalogado hoy en un museo de Londres, y conocido entre los especialistas simplemente como el núcleo 7, es el que desató una discusión que lleva 140 años sin resolverse. Este topógrafo describió la marca en la superficie como una espiral continua, algo así como un tornillo trazado por una mano temblorosa, y calculó que la herramienta había avanzado dentro del granito a un ritmo de aproximadamente 2,5 milímetros por cada vuelta completa. Entiende bien lo que significa ese número. Los taladros de núcleo con punta de diamante que se usan hoy en la industria, girando a 900 revoluciones por minuto, cortando granito bajo condiciones industriales controladas, no avanzan tanto en una sola vuelta. Ni siquiera se acercan. Si esa lectura de la espiral es correcta, la herramienta que cortó esta piedra avanzaba dentro del granito a un ritmo por revolución que ningún taladro moderno de cantera puede igualar. Y recuerda el primer detalle sobre este mismo núcleo. El surco es más profundo justo donde está el cuarzo, al revés de lo que produce cualquier proceso abrasivo conocido en el planeta. El topógrafo que lo documentó no era ningún aficionado ni un teórico marginal. Era el arqueólogo de campo más riguroso de su generación, y al mirar sus propios números concluyó que los antiguos egipcios debían haber tenido acceso a algo parecido a puntas de corte fijas, algo lo suficientemente duro como para montarse en un tubo y ser empujado a través del granito bajo una carga masiva. Nunca pudo identificar de qué estaban hechas esas puntas. Nadie las ha encontrado hasta hoy. Esa es la segunda pista, y es la que puso todo este debate en el mapa. Pero también tiene un problema, y voy a volver sobre él más adelante, porque el contraargumento contra este núcleo es el más sólido de toda esta discusión, y fingir que no existe sería deshonesto. Las cajas que no deberían existir. Todo lo que hemos visto hasta ahora es un problema de fuerza. Cortar piedra, al final del día, es una cuestión de tiempo, gente y abrasivo.
Con suficiente paciencia se puede atravesar casi cualquier cosa. Pero la tercera pista no tiene que ver con cortar, tiene que ver con precisión. Y la precisión es un problema completamente distinto, porque ninguna cantidad de paciencia produce precisión por sí sola. La precisión necesita una referencia, algo contra lo cual medir, algo para comprobar el trabajo. Bajo la arena, al sur de El Cairo, existe un sistema de túneles tallado en roca caliza. Un arqueólogo francés lo redescubrió a mediados del siglo XIX, siguiendo la descripción de un texto antiguo, hasta llegar a una cabeza de esfinge medio enterrada que ocultaba un corredor que descendía hacia la oscuridad. Los corredores son toscos. Marcas de cincel por todas partes, paredes irregulares, exactamente lo que se esperaría de un equipo grande excavando un túnel a mano. Pero en las paredes de esos corredores hay 24 cámaras laterales, y en cada una de ellas descansa una caja. Son enormes, cerca de 4 metros de largo, más de 2 metros de ancho, más de 3 metros de alto, taladas en bloques únicos de granito rosado, y en algunos casos en una piedra todavía más dura, extraída desde una cantera situada a más de 800 kilómetros río arriba. Cada caja pesa alrededor de 70 toneladas. Cada tapa, una losa separada, pesa unas 30 toneladas más. Fueron transportadas por río, cruzando el desierto, y bajadas a criptas subterráneas estrechas a través de pasillos, que en algunos puntos apenas dejan espacio libre alrededor de ellas. Eso solo, el transporte, ya sería suficiente material para un documental completo. Pero lo verdaderamente anómalo no es el transporte. Es el interior de las cajas. A mediados de los años 90, un ingeniero estadounidense especializado en manufactura aeroespacial entró a esos túneles con instrumentos de precisión, no con una simple cinta métrica, herramientas del tipo que se usa para verificar piezas que van dentro de aviones. Colocó una regla de precisión contra las superficies internas de 2 de esas cajas, y descubrió que eran planas, con una tolerancia comparable a la de una placa de referencia industrial moderna, el objeto que los talleres mecánicos usan como estándar para verificar si todo lo demás en el taller está realmente nivelado. Años después regresó con una escuadra de precisión calibrada y verificó el punto donde la pared interior se une con el asiento de la tapa. Dentro del margen de error de su instrumento, era perfectamente perpendicular. Y hay un detalle que inquieta a los ingenieros incluso más que esas cifras. Las esquinas internas no son filosas, ni están redondeadas de manera descuidada. Tienen un radio consistente de unos 4 milímetros, recorriendo la caja de arriba a abajo hasta fundirse con el radio del piso. Nadie necesita eso. Nadie lo ve jamás. Está dentro de una caja sellada, en un túnel oscuro. No cumple ninguna función ritual visible, ninguna función estética, ninguna función estructural evidente. Pero es extraordinariamente difícil de producir en granito, y además es consistente en distintas cajas. Un radio de esquina así es una firma de manufactura. Es lo que se obtiene cuando una herramienta de tamaño fijo recorre una superficie y no puede llegar hasta el fondo exacto de una esquina perfecta. En un taller moderno, si le entregas a un ingeniero una pieza con caras internas perfectamente planas, uniones perfectamente perpendiculares y un radio de esquina uniforme, ese ingeniero te va a decir sin dudarlo qué tipo de proceso la produjo. Y aquí viene la parte honesta de esta historia, porque importa mucho decirla con claridad. Esas mediciones nunca han sido replicadas de forma independiente por otro equipo. Tampoco han sido refutadas. En más de 30 años, nadie ha vuelto a entrar a esos túneles con instrumentos calibrados para comprobarlo. Piensa en eso un momento. La afirmación de ingeniería más discutida en toda la egiptología y la respuesta de las instituciones que tienen los recursos para resolverla en una sola tarde ha sido, simplemente, el silencio. No es un encubrimiento, es algo más silencioso y, en cierto modo, más revelador. Una disciplina completa, decidiendo que una pregunta no vale la pena hacerse. Y hay algo más sobre estas cajas que casi nadie menciona. El exterior no coincide con el interior. En algunas de ellas, las superficies externas son comparativamente toscas, con zonas sin terminar, y donde aparecen inscripciones suelen ser poco profundas, irregulares, mal distribuidas, claramente hechas a mano y sin demasiado cuidado.
Así que en el mismo objeto conviven superficies internas con una tolerancia que rivaliza con equipo industrial moderno, e inscripciones externas que parecen haber sido rayadas después con una piedra cualquiera. Eso no es un solo taller con un solo nivel de habilidad. Son dos procesos completamente distintos aplicados al mismo bloque, y todo indica que la parte tosca ocurrió después. La pista química que abrió un nuevo debate. Durante décadas, la explicación oficial para todo esto fue siempre la misma: sierras de cobre cargadas con arena de cuarzo como abrasivo, esferas de dolerita para el desbaste inicial, y una cantidad enorme de tiempo y mano de obra. Esa fue, básicamente sin cambios, la respuesta que se repitió durante más de 100 años. Y tenía un problema fundamental. El cobre es un material muy blando comparado con el cuarzo, el mineral más duro dentro del granito. Cuando intentas cortar un material más duro con uno más blando, incluso usando abrasivo de por medio, la herramienta se destruye antes de que la piedra ceda de forma significativa. Esto no es una discusión teórica, es ciencia de materiales básica, verificable por cualquiera con acceso a un laboratorio y una tarde libre. Distintos investigadores experimentales han pasado años probando exactamente esto: herramientas de cobre con arena de cuarzo sobre granito, bajo condiciones controladas. Los resultados fueron reveladores. El avance se medía en fracciones de milímetro por hora. El cobre se degradaba rápidamente. Y las superficies resultantes eran rugosas e irregulares, sin ningún parecido con lo que realmente se mide en los sitios arqueológicos reales. Uno de los hallazgos más interesantes de estos experimentos, sin embargo, es que el cobre en realidad no es la herramienta de corte, es el vehículo. Tomas una hoja de cobre sin filo, viertes arena de cuarzo en el surco, apoyas la hoja sobre esa arena y aplicas peso. El cobre, al ser blando, permite que los granos de arena se incrusten en su superficie inferior, y ahora cada grano funciona como una punta de corte fija, arrastrada sobre el granito bajo presión. Es un hallazgo elegante, y honestamente bastante hermoso. La arena hace el trabajo, el cobre solo la sostiene y la guía. Pero incluso con este refinamiento, el método sigue siendo extremadamente lento. Cortar granito con esta técnica resulta muchísimas veces más lento que trabajar piedra caliza con el mismo método. Perforar un solo agujero profundo implicaba miles y miles de rotaciones. No era magia, era mano de obra organizada a una escala industrial. Así que la explicación tradicional no es un simple encogimiento de hombros, es un proceso probado, publicado y demostrado físicamente. Cualquiera que diga que los especialistas no tienen ninguna respuesta, simplemente no ha leído la respuesta que ya existe. Pero esa explicación tiene un problema, y no es el que uno esperaría. Demostrar que una técnica puede cortar granito no es lo mismo que demostrar que esa técnica produjo estos objetos específicos. Nadie, usando el método de arena y cobre, ha logrado producir un núcleo con un surco en espiral que corte más profundo en el cuarzo que en el material blando que lo rodea. Nadie ha producido una caja de 70 toneladas con caras internas planas a un nivel de tolerancia industrial, con esquinas de radio consistente de 4 milímetros. Y nadie ha identificado el sistema de referencia que le habría permitido a un taller de la Edad del Bronce lograr planitud, perpendicularidad y paralelismo simultáneamente sobre superficies de varios metros cuadrados. Esa brecha, entre lo que se ha demostrado en laboratorio y lo que realmente aparece en los objetos, es donde vive el verdadero debate, y nunca se ha cerrado del todo. En años más recientes, algunos investigadores han planteado una hipótesis distinta, que además de la arena de cuarzo, se habría usado en ciertos casos un abrasivo todavía más duro, un mineral con una dureza muy superior a la del cuarzo, que no existe de forma natural en Egipto en cantidades utilizables, lo que implicaría rutas comerciales específicas hacia regiones vecinas para conseguirlo. Es una hipótesis interesante que, de confirmarse con más estudios independientes, ayudaría a explicar tasas de corte mucho más rápidas y superficies mucho más limpias que las que produce la simple arena. Pero se trata todavía de una hipótesis en discusión dentro de la comunidad científica, no de un hecho establecido, y como toda buena hipótesis, necesita más pruebas independientes antes de aceptarse como respuesta definitiva.
El contraargumento que hay que tomar en serio. Aquí es donde hay que bajar el ritmo, porque existe un contraargumento serio contra la pieza de evidencia más famosa de toda esta historia. Y si lo omitiera, estaría vendiéndote la misma media verdad que se repite cada semana en Internet. Volvamos al núcleo 7, la famosa espiral. En los años 90, dos especialistas lo examinaron directamente, un ingeniero acústico y un cantero profesional con décadas de experiencia manual real con la piedra. Su conclusión, después de manipular el objeto con sus propias manos, fue que las marcas no forman una espiral continua en absoluto. Son una serie de anillos separados, marcas concéntricas individuales, apiladas a lo largo del cilindro, no una sola hélice continua. Y el argumento del cantero fue demoledor. Marcas como esas aparecen en núcleos extraídos de canteras comerciales completamente ordinarias, modernas, sin ningún misterio. Si en realidad son anillos, y no una espiral, entonces, el cálculo original de avance por revolución se desmorona, porque no hay ninguna revolución real que medir. Hay un problema adicional, y es uno con el que incluso los defensores de una tecnología perdida tienen que lidiar honestamente. Se recolectaron muchos núcleos en aquella época, y solo este tiene el famoso surco. Si la marca fuera la huella de un proceso rutinario y sistemático, debería aparecer en toda la colección. No aparece. Entonces, ¿el núcleo 7 prueba por sí solo una tecnología perdida? Honestamente, no. La pieza más citada de todo este debate descansa sobre una lectura de su superficie que gente calificada, que la ha tenido en sus propias manos, cuestiona directamente. Y vale la pena decirlo con toda claridad, porque la versión de esta historia que nunca menciona este contraargumento no es una investigación real, es simplemente un discurso de ventas. Pero aquí está lo que no desaparece con ese contraargumento. Cuestionar el núcleo 7 es solo eso, cuestionar el núcleo 7. No dais absolutamente nada sobre las cajas de granito de los túneles. Nadie ha medido esos interiores y ha encontrado que las cifras estén equivocadas. De hecho, nadie las ha vuelto a medir en absoluto. No dice nada sobre los radios de esquina consistentes. No dice nada sobre la diferencia de calidad entre el interior casi industrial y las inscripciones toscas en el exterior de la misma piedra. Y no dice nada sobre el problema más profundo de todo este debate, el que casi nadie se plantea. El verdadero misterio no es la herramienta, es la referencia. Piensa en lo que realmente requiere lograr una superficie plana. Para que algo sea plano, necesitas algo previamente plano contra lo cual compararlo. Para que una esquina sea perfectamente perpendicular, necesitas algo previamente perpendicular. La precisión no nace del esfuerzo, nace de una cadena de referencias, cada una comprobada contra la anterior, remontándose hasta un patrón original. La industria moderna resuelve esto con una técnica llamada rectificado de 3 placas. Se toman 3 superficies y se frotan entre sí rotándolas por turnos, y la propia geometría del proceso obliga a las 3 a volverse perfectamente planas, sin necesitar ninguna referencia externa. Es una forma de crear precisión absoluta de la nada. Y no hay ninguna razón, en principio, por la que esto no pudiera haberse descubierto hace miles de años, porque no requiere metalurgia avanzada ni energía mecánica. Solo requiere 3 superficies, abrasivo y muchísimo tiempo. Si los antiguos egipcios tenían algo parecido a esto, entonces no tenían una máquina misteriosa. Tenían una tradición completa de medición, un estándar, un método para crear y conservar precisión, y transmitirlo entre generaciones de artesanos. Y una tradición así es muchísimo más frágil que cualquier herramienta física. Una sierra de cobre puede sobrevivir enterrada durante siglos. Un mazo de dolerita sobrevive, y cientos de ellos lo han hecho. Pero el conocimiento de cómo generar y verificar una superficie de referencia existe únicamente en las manos y en la memoria de quienes lo practican. Se transmite de maestro a aprendiz. Nunca se escribe, porque históricamente los artesanos no documentaban justamente aquello que los hacía valiosos. Rompe esa cadena una sola vez. Una generación de colapso político, una interrupción en el patrocinio real, un taller que cierra sus puertas, y desaparece por completo, de forma instantánea, dejando atrás objetos que nadie después puede reproducir, y ninguna herramienta que lo explique. Eso es lo que realmente parece una tecnología perdida.
no una máquina enterrada bajo la arena, una cadena ininterrumpida de manos entrenadas, que se rompió y nunca pudo reiniciarse. Y el registro arqueológico encaja incómodamente bien con este patrón. El trabajo más extraordinario en piedra dura de Egipto se concentra en los periodos más antiguos, incluso antes de las pirámides más famosas, y después, la curva de calidad empieza a descender. Dinastías posteriores, con más recursos, más mano de obra y mejores metales, produjeron trabajo en piedra dura que en muchos casos no logra igualar lo que se hacía 1000 años antes. Se supone que las civilizaciones mejoran con el tiempo. En esta habilidad específica, Egipto parece haber empeorado. Si eso es correcto, entonces a nuestra historia le falta un capítulo completo, no un capítulo sobre visitantes de otro lugar. Un capítulo sobre nosotros mismos, sobre una sociedad de la Edad del Bronce que desarrolló una cultura de precisión al nivel de un taller industrial moderno, la sostuvo durante siglos, y después la perdió de forma tan completa que, 4000 años más tarde, ingenieros parados en la oscuridad, con instrumentos calibrados, todavía no pueden explicar con certeza cómo se hicieron las superficies que tienen frente a ellos. Eso significaría que el conocimiento avanzado no es una escalera que solo sube. Significaría que puede aparecer, madurar y desaparecer por completo, dejando atrás únicamente los objetos, y que todo lo que asumimos sobre el avance constante de la humanidad es, en realidad, una suposición, no una ley. Hay algo más sobre estas cajas, que sigue sin dejarme tranquilo. Quien las fabricó, terminó el interior con un nivel de precisión que nadie iba a ver jamás. Pulieron superficies destinadas a quedar selladas en la oscuridad, bajo una tapa de 30 toneladas, en el silencio absoluto de un túnel subterráneo. Eso no se hace para una audiencia. Eso se hace porque la especificación lo exigía, porque algo relacionado con la función de ese objeto necesitaba que esas superficies fueran planas, perpendiculares y paralelas a un grado que no tenía absolutamente nada que ver con su apariencia. Y no sabemos cuál era esa función. Las cajas siguen ahí abajo, 24 de ellas en la oscuridad, con las tapas desplazadas y los interiores expuestos a cualquiera que pase junto a ellas. Nadie las ha resguardado bajo llave. Nadie las ha vuelto a medir con instrumentos calibrados en más de 3 décadas. Siguen ahí, sin comprobar, en la única condición que mantiene vivo un misterio, más tiempo que cualquier teoría conspirativa. Simplemente, nadie se ha molestado en verificarlo. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, imagina cuántos misterios más siguen esperando a que alguien finalmente los mida con el instrumento correcto. En WISE, investigamos a fondo los enigmas de la historia antigua que la ciencia todavía no ha terminado de resolver. Suscríbete a WISE y activa la campanita para no perderte la próxima investigación. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que se trata simplemente de mano de obra y paciencia extrema? ¿O piensas que todavía hay una pieza completa de esta historia que aún no hemos descubierto?